Bueno, entonces en este video vamos a hablar de cómo es el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el paciente que está hospitalizado, que vamos a ver que cambia un poco. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las metas que vamos a manejar en este paciente van a ser diferentes que las metas que tenemos normalmente en el paciente que se encuentra ambulatorio. En estos pacientes hospitalizados, nuestras metas van a ser un poco más tolerantes. Entonces, las metas para la glicemia preprandial o aleatorias van a ser menores o iguales a 140 miligramos decilitro y las postprandiales van a ser menores o iguales a 180 miligramos decilitro. Y si nuestro paciente es un paciente anciano o oncológico, entonces con ellos podemos tolerar inclusive un poco más las glicemias menores o iguales a 200 miligramos decilitro, que como se pueden dar cuenta, estos valores son lo que nosotros llamaríamos una hiperglicemia. Pero entonces nosotros debemos tener en cuenta que los pacientes hospitalizados comen más poquito y los episodios de hipoglicemia en ellos generan mucha más mortalidad que lo que pueden generar episodios de hiperglicemia. Por esta razón, las metas suelen ser más laxas con ellos. Entonces, cuando nosotros miramos, normalmente en el hospital uno se da cuenta que todos los pacientes están con insulina y muy rara vez se les deja el manejo con antidiabéticos orales. Pero ¿por qué razón nosotros preferimos el manejo con insulinas en estos pacientes y no con antidiabéticos orales? Porque los pacientes por lo general tienen patologías de base. Y normalmente si están hospitalizados es porque hay alguna patología, no necesariamente la de base, pero alguna patología está generando un estrés a ese cuerpo y un estado metabólico tremendamente diferente al de una persona que está normal. Entonces esto usualmente puede aumentar tanto el riesgo de hiperglicemia como el riesgo de hipoglicemia. Entonces por esta razón, por la ingesta inadecuada, por los episodios de ingesta irregular, es mejor que podamos controlar las cifras de glicemia a partir de una insulinoterapia que en vez de estar haciendo con antidiabéticos orales, sobre todo porque con estas patologías que aumentan el estrés en el cuerpo pueden verse exacerbados los potenciales efectos adversos de cada uno de estos antidiabéticos orales. Por esta razón vamos a preferir el manejo del paciente hospitalizado con insulinoterapia. Ahora, ¿qué tanta insulina ponerle? Va a depender del tipo de paciente. Entonces vamos a tener tres tipos potenciales de paciente. Aquel paciente que está hospitalizado pero que está con vía oral, es decir, que tiene una ingesta regular. A ese paciente lo vamos a controlar con un esquema basal bolo full, o sea que tenga su insulina basal y los 3 bolos de cada comida del día, más correctivos, que ya vamos a ver más adelante qué son los correctivos. El paciente que tenga una ingesta inadecuada, es decir, el que no tiene vía oral, lo vamos a manejar con un esquema basal plus. Y es en este paciente en el que nos vamos a enfocar principalmente, los otros dos no tanto. Entonces, el paciente con ingesta inadecuada, que es el que no tiene vía oral, lo vamos a manejar con un esquema basal plus, es decir, vamos a darle una insulina basal y solo le vamos a dar bolos en caso de que el paciente llegue a comer algo o que haya alguna cifra elevada de hiperglicemia durante el día. Ahí nosotros le vamos a administrar su bolo, pero no le vamos a dar un basal full porque no está comiendo. La dosis total de insulina en este paciente va a ser calculada por 0.2 unidades internacionales kilo. Digo todo esto de una vez porque no vamos a enfocarnos en este paciente. Y por último, el paciente crítico, que es el paciente que está normalmente en unidad de cuidados intensivos y que se suele manejar con insulina en infusión, algo semejante a lo que vemos en el paciente con cetoacidosis diabética. Pero tampoco vamos a hacer mucho enfoque en este. Entonces vamos a orientarnos principalmente a este paciente, el de la ingesta regular. Entonces vamos a tener aquí nuestro esquema basal bolo full, donde vamos a tener nuestra insulina basal que nos va a permitir que las cifras durante el día y la noche permanezcan en un rango de glicemia normal y que en las horas pico de glucosa, que son las de las comidas más importantes del día, le vamos a administrar una insulina prandial que normalmente suele ser de corta acción, es decir, glulicina, aspar y lispro, y las basales que ya sabemos que son de Temir, de Gludec y Glargina. Y así vamos a mantener la glicemia de nuestro paciente con ingesta. Ahora la pregunta es ¿cuánto le vamos a dar de insulina a ese paciente? Depende. Digamos que hay varios valores dependiendo de cuál sea la respuesta de nuestro paciente a la insulina. Entonces para eso vamos a partir de un valor fijo de 0.4 unidades internacionales para el paciente que esté como normal. ¿Y con normal a qué me refiero? A que no tenga factores que lo lleven a que pueda generar hipoglicemias potencialmente o que no tenga factores que lo hagan resistente a la insulina. Si por ejemplo es un paciente con enfermedad renal crónica donde está comprometida su gluconeogénesis renal, donde está comprometida su reabsorción
absorción de glucosa, ese paciente es potencialmente más propenso a tener episodios de hipoglicemia. Entonces con ese vamos a tener una dosis un poquito más bajita, 0.3 unidades internacionales kilo día. Ahora, si es un paciente que tiende más a la resistencia a la insulina, a hacer más hiperglicemia, como es el paciente en sobrepeso o el paciente obeso o el paciente que está en manejo con corticoides, entonces en ese paciente vamos a pensar de pronto en una dosis un poquito más grande, de 0.5 a 0.6 unidades internacionales kilo día. Entonces recordemos que esta va a ser la dosis total. Lo que nos dé este valor va a ser la dosis total que le vamos a administrar durante el día, tanto de basal como de prandiales. Entonces, ¿cómo es eso? Esta va a ser nuestra dosis total. El 50% se va a repartir en las prandiales y el otro 50% se va a repartir en la basal. En las prandiales, como son 3, tenemos que dividir este 50% en 3. Entonces, cada una de estas prandiales va a corresponder a 1/3 de este 50%. Entonces, supongamos que tenemos un paciente en sobrepeso que pesa 100 kilos, 0.5 por 100 nos va a dar 50. Esa va a ser su dosis total, 50 unidades internacionales. Entonces, eso lo tenemos que repartir en 50% de prandiales, 50% de basal. O sea que de prandiales va a tener 25 unidades y de basal va a tener 25 unidades. Ahora esas prandiales las tenemos que dividir en 3. Entonces 25 dividido 3 nos da un aproximado de 8 unidades internacionales en cada una de las prandiales. Entonces este paciente se va a ir con 8 unidades en cada una de las prandiales y 25 unidades en la basal. Podrían ser 8, 8, 8 de lispro y 25 de glargina. Y así tenemos a nuestro paciente manejado en el hospital. Ahora, hay que hablar de una cosa y son los esquemas correctivos. Resulta que nuestro paciente, si bien nosotros le estamos dando la alimentación en el hospital y calculamos que así vaya a ser como se comporte la glicemia, suele ocurrir mucho que estos pacientes, sus familiares les traen comidas, les traen chocolates, les traen dulces. Entonces, si ellos llegan a comer algo que nos desequilibre eso que tenemos calculado, pues de pronto no nos va a servir tan correctamente la insulina para bajar un pico grande. Entonces, nosotros tenemos que darle un esquema correctivo que nos permita ajustar este pico de glicemia. ¿Cómo se calculan los esquemas correctivos? Va a depender exactamente de lo mismo que habíamos hablado previamente. Si es un paciente regular o si es un paciente que tiende más a la hipoglicemia o que tiende a ser resistente a la insulina. Y a estos los suelen nombrar como tipo A, tipo B y tipo C, siendo el B el paciente normal, siendo A el paciente que tiende a la hipoglicemia y siendo C el paciente resistente a la insulina. Entonces, ese paciente que tiende a la hipoglicemia ya sabemos cuál es el paciente que es mayor de 70 años, que tiene enfermedad renal crónica, que no está con vía oral, y el paciente que es resistente es el paciente que tiene normalmente alguna terapia con corticoides o que es un obeso, donde hemos visto que la dosis necesaria para poder mantenerlo en valores normales es mayor a 80 unidades, lo que realmente es mucho. Entonces, en este tipo de pacientes, nuestros esquemas correctivos van a variar. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, podemos decir cuáles son esos esquemas correctivos. Entonces, supongamos que ustedes le dan la insulina de ese almuerzo, el paciente se comió una chocolatina y cuando le toman la glucometría se dan cuenta que tiene las cifras en 260. Entonces, si las tienen 260, el esquema correctivo que le van a dar es este de aquí. Si el paciente es un tipo B, ustedes le tienen que dar un pequeño bolo de 8 unidades. Si el paciente es un paciente que tiende a la hipoglicemia, entonces se lo dan de 6. Y si es un resistente a la insulina, se lo dan de 10. Pero entonces todo esto va a ser dependiente de cuánto les dé esa glucometría en el momento de ver cómo se está comportando la glicemia de ese paciente. Y esos son los esquemas correctivos. Ahora, nosotros tenemos que estar monitorizando cada 48 horas la evolución de este paciente hospitalizado. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar las glucometrías antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena. Siempre se toman antes, porque se toman antes para ver cómo se comportó la insulina que le pusimos de la comida anterior. Es decir, si yo estoy viendo la glucometría de antes del almuerzo, eso me está hablando de cómo se comportó la insulina que le di para el desayuno, es decir, cómo se comportó la glicemia en las horas desde el desayuno hasta el almuerzo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo alterada la glicemia en la glucometría que le tomo antes del almuerzo, la insulina que yo tengo que modificar es la prandial que le doy para el desayuno, para ajustar lo que ocurre en esas horas. Y así sucesivamente con las demás comidas. Si la que tengo alterada es la que le tomo antes de la cena, tengo que corregirle la del almuerzo. ¿Y cómo se corrigen? Siempre se ajusta un 20% o para arriba o para abajo. Si es hiperglicemia, entonces lo que yo tengo que ajustar es un 20% para arriba de la dosis prandial. Pero si lo que yo tengo es una hipoglicemia, le bajo un 20% a esa dosis de insulina prandial. Pero si lo que yo tengo es que todas mis cifras están fuera de metas, lo que yo tengo que hacer es corregir la basal.
Entonces a esa basal la corrijo también con el 20%, o le aumento o le disminuyo el 20% de acuerdo a si es hiperglicemia o hipoglicemia. Y ya cuando está terminando la hospitalización de nuestro paciente y ya le vamos a dar egreso, entonces nosotros tenemos que aprovechar para hacer la modificación del tratamiento ambulatorio de ese paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a los resultados que obtengamos en la glicosilada del paciente. Siempre tenemos que aprovechar para tomarle una glicosilada y hacer un ajuste en su tratamiento. Entonces, si nuestra glicosilada es menor al 8%, puede seguir con el tratamiento que estaba, eventualmente va a alcanzar las metas que necesitamos. Si el paciente está con glicosiladas de 8 al 10%, ese paciente a lo mejor se puede beneficiar de que, a pesar de que continúe con su tratamiento controlador, se vaya con una insulina basal con un 50% de lo que tenía de dosis hospitalaria. Es decir, si estaba con 50 unidades en el hospital, que se vaya a su casa con una basal de 25 unidades sumado al tratamiento controlador que ya tenía. Y si tiene una glicosilada mayor al 10%, ese paciente claramente se beneficia de la insulinoterapia, entonces vamos a dejarle su tratamiento controlador y adicionalmente le vamos a dar un 80% de la dosis que tenía en el hospital. Entonces, si era de 50 unidades, ese paciente se va a ir con 40 unidades para su casa. Y así es como damos el egreso del paciente hospitalizado con diabetes tipo 2. De esta forma terminamos nuestra serie de videos concernientes a diabetes tipo 2. Próximamente estaremos subiendo videos en los cuales vamos a hablar acerca de las complicaciones de la diabetes.